Please read the important disclaimer on your screen. All of the content provided is for entertainment purposes only. Should not be taken as medical or legal advice. This show is in Spanish. Este programa está en español. Questo spettacolo è in spagnolo. Se spettacolo es en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de TheAlexShow.tv. For English subscribers, please enable your subtitles out there in YouTube so you can follow along. This chat is going to be in Spanish. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo el gusto hoy de tener a Salim del canal Flecha Antigua. ¿Cómo estás, Salim? Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer y un honor tenerte aquí en esta plática que seguro va a estar muy interesante. Hola Alex, bueno, el agradecimiento es para ti por la invitación, por traerme aquí a tu espacio con tu audiencia. Y bueno, aunque la mayoría están acostumbrados a los videos en inglés en tu canal, pues ahí, como tú lo decías, pueden en los subtítulos entender un poco más. Lástima que yo no sé hablar inglés, pero bueno, aquí estamos para compartir. Gracias por No, no, invitarme. no. De hecho, es el segundo episodio que hago en 2 años en español. El otro entrevisté a una dama de Yucatán, México, y fue en español también. Y con los subtítulos, varias personas me hicieron ver, se entendió y bueno, está bien. Es parte también. De hecho, pienso en el futuro empezar a tener más pláticas en español y también, si es posible, en italiano, que es otro idioma que manejo porque yo soy originario de Italia, aunque la mayoría de mi vida la he pasado en México. Y bueno, perdón, no lo mencioné, para los que no te conocen, eres de Colombia. Sí. Y por lo que veo tu canal, has hecho una labor investigativa muy fuerte en el tema de las religiones, pero más allá de las religiones, en lo que yo pienso que es la real situación de las religiones, es en que son una imposición, una creación de una raza que nos invadió. Fíjate que hace poco escuché a alguien aquí en México que decía, me dio mucha risa, ¿verdad? Cuando lo dijo, si hubiera razas o civilizaciones más inteligentes que nosotros en el espacio, desacreditando que existe esa posibilidad, ya nos hubieran invadido. Me daban ganas de estar ahí con él y decirle, es que ya lo hicieron, y de hecho no una, sino dos, y posiblemente más veces, al menos dos seguramente, Y pero viven con una. nosotros aquí. Y esa, sí, Sí. nunca se fueron de cierta manera. Y bueno, lo que se me hacía muy interesante es cómo lo manejabas. Y primero que todo, tengo mucha gente que sé el valor de la religión y de esto no se trata de que si eres cristiano eres malo y si eres musulmán eres malo. Lo platicábamos antes de iniciar la grabación, cómo yo siento que las religiones puede ser, igual que el dinero, puede ser algo bueno. Algo bueno en el sentido si te dedicas a trabajar por los demás, si te dedicas a hacer, en este caso, por ejemplo, la historia de Jesucristo, creo que es real, la historia en sí, no cómo se aplicó a la religión. Y él siempre tuvo un mensaje de amor y de autodescubrimiento y descubrir que tú puedes, que tú, vamos, no necesitas a nadie. No sé por qué luego se cambió eso en decir que necesitamos la religión cristiana, ¿no? Entonces, si gustas platicarnos un poco nada más, ya sé que es algo que has platicado, pero para la audiencia, platicarnos un Sí. poco de cómo se formaron estos dioses del Antiguo y Nuevo Testamento, en el caso de la religión cristiana, y como estamos en acuerdo ambos que siento que son basados en lo que las civilizaciones anteriores veían a estos hombres del cielo, que creo que es la definición de Anunnaki, el que viene del cielo. Sí, así es. Y entender un poco, digo, es que hay que ponernos en sus zapatos, como seres muy primitivos, que si llegaban en sus naves y todo, pues, ¿qué ibas a pensar? ¿No? Pues estos son más que nosotros, ¿no? Digo, viajan, Claro. vuelan, vienen aquí y pues claro que te sometes y te pones de rodillas y dices, pues al menos no me hagas nada, Lo ¿no? veían como dioses. Bueno, Exacto. ahí dentro de eso, bueno, para que la audiencia sepa un poco el contexto, ¿no? Del sentido del canal, de mi canal y por qué toco en varias ocasiones temas religiosos, aunque hablo de muchas otras temáticas, pero sí que he tocado muchos temas que tienen que ver con la creencia, con los dioses antiguos, con lo que nosotros podríamos llamar el Dios verdadero. Resulta que el canal yo lo abro con una intención y es por una inquietud que siempre tuve y es de conocer realmente al Dios verdadero, el conocimiento del Dios verdadero, la esencia del Dios verdadero. Y cuando uno quiere buscar de Dios, el camino más común es la religión, o es por lo menos las instituciones que tenemos alrededor desde que somos muy niños, las que supuestamente nos entregan ese conocimiento. Yo nazco en Colombia, mis padres son católicos y obviamente de pequeño me llevaban a la iglesia. Nunca me bautizaron, no me alcanzaron a bautizar, no sé por qué, pero bueno, me llevaban, no me gustó el rito católico. Luego, digamos que empecé a estudiar, me metieron en un colegio evangélico, pero dentro de la misma esencia, ¿no? De lo que es el cristianismo, y ahí duré muchos años estudiando y tampoco me convenció. Entonces, me quedó la pregunta, la duda que muchos han tenido y muchos tienen, porque las personas que están dentro de la religión
por ejemplo, desde el punto de vista del ateísmo o de los científicos, los tratan como si fuesen personas de pronto tontas o que son personas que no tienen la suficiente inteligencia para darse cuenta de la manipulación de la religión. Y aquí lo que ocurre es que no es un problema de inteligencia, no es un problema de sagacidad investigativa. El tema tiene que ver más con impulso espiritual y ahora pues lo voy a ampliar. Entonces, la búsqueda que yo tuve la tenemos todos. Los que están dentro de las religiones son buscadores, los que están dentro de escuelas místicas, esotéricas son buscadores, los que están en la ciencia son buscadores. Solo que hay niveles de búsqueda y el nivel de búsqueda depende del impulso espiritual que la persona tenga. Entonces, comencé a buscar, como no encontré respuestas en la religión, comencé a buscar en la ciencia, comencé a buscar dentro del ateísmo respuestas y hubo muchas cosas que pude aprender dentro del mensaje de Jesús mientras estuve estudiando en un colegio evangélico. El mensaje de Jesús siempre me conectó, me llamó la atención. Dentro de la ciencia aprendí muchas cosas y también algunos argumentos del ateísmo que me llevaron a cuestionarme y a darme cuenta de que había un problema con las instituciones religiosas. Es decir, ya empezaba yo a vislumbrar que ahí había una manipulación. Luego fui creciendo, fui investigando mucho más y me encontré con investigaciones como las que tú hablabas sobre el tema Anunnaki, sobre teorías, ¿no?, que hablaban de los antiguos dioses, de una invasión extraterrena en el pasado que interactuó con las culturas y que estas culturas iniciales, ¿no?, de hombres que apenas se estaban desarrollando en su intelecto, en su desarrollo comunitario, recibieron la influencia de seres superiores y comenzaron a venerarlos como dioses. De ahí es donde nacen, según muchos investigadores, desde hace mucho tiempo y en distintas partes del mundo, según esto y estas teorías, aquí es donde nacería el culto. La religión nace como el culto a seres extraterrenos venidos de otros mundos que instauraron aquí la adoración. Entonces, ¿cómo logran ellos instaurar el culto y la adoración y la creación hacia futuro de religiones? Porque estas civilizaciones, que además de tener un avance tecnológico, también tienen un avance científico y tienen un conocimiento ancestral, porque son civilizaciones muy antiguas. Es decir, ellos conocen el comportamiento de humanidades similares a nosotros, conocen los tiempos de nuestro desarrollo, conocen los tiempos de nuestro avance intelectual, de nuestro avance científico, y saben en qué momentos emplear distintas manipulaciones. Por ejemplo, tú hablabas ahorita bueno, manipulaciones en el tema del mensaje de Jesús, de por qué lo tergiversaron, si él dijo una cosa, luego se convirtió en religión. Eso ellos lo hicieron a través de la religión, pero también se hizo a través de muchas investigaciones no religiosas, sino de tipo científicas, que han intentado desvirtuar el mensaje original de Jesús. Esto ellos no lo podían hacer hace 2000 años o 1500 años, luego de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque la ciencia en ese momento era muy incipiente, es decir, ellos no podían sacar una investigación científica que demostrara en esa época que los milagros que hacía Jesús eran falsos. ¿Por qué? Porque no había la suficiente inteligencia humana para comprender esa investigación científica. Entonces, eso se fue haciendo en el tiempo. Y entre más avanzó la ciencia, entre más avanzó la tecnología, eso fue desconectando más al ser humano de ciertos conocimientos y principios espirituales. Entonces, ellos son muy astutos, nos conocen y saben cómo actuamos. Ahora, cuando hablamos a nivel espiritual, porque hablé a nivel mental e intelectual, en el espíritu también hay un proceso de aprendizaje natural. Nosotros en el espíritu no aprendemos como cuando vamos a la escuela, que vamos cursando materias, vamos cursando años, grados, y en la medida que vamos probando, pues avanzamos. En el espíritu es a través de impulso espiritual. Y el impulso espiritual está asociado al aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Tú hablabas ahorita, bueno, hablábamos fuera de cámaras, del tema de la reencarnación y cómo el mismo sistema opresor de alguna forma ha manipulado también el proceso de reencarnaciones. Tanto así que, bueno, en algunas teorías se habla de que la reencarnación es una trampa, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que a través de la reencarnación y a través del aprendizaje, el ser humano va acumulando en su espíritu experiencias, memorias de vivencias que hemos tenido, conocimientos que se transforman en memoria espiritual. Y en la medida que yo vaya grabando un tipo de memoria, eso va a ir determinando el impulso espiritual que yo tendré hacia el futuro. Entonces, cuando yo hablaba al principio de que quien está en la religión es un buscador, me refiero a que el impulso espiritual que es un impulso que podríamos llamarlo como el impulso de la creencia. Es decir, el trasegar de su existencia, las experiencias que han tenido en su vida, los ha llevado a que en esta encarnación, en esta vida, ellos vean a la religión como la verdad absoluta en muchos casos. Para otras personas es distinto. Para otras personas en esta vida, en esta existencia, van a las religiones
y dicen esto es una locura, esto no tiene ningún tipo de sentido y los conocimientos que se enseñan son muy básicos. Es decir, esa persona necesita conocimientos más avanzados para sentirse satisfecho. Por ejemplo, yo creo que ni tú ni yo tenemos ese impulso religioso de congregarnos en una religión porque sentimos, siempre hemos sentido que no es suficiente, que necesitamos un poco más para saciar nuestra necesidad investigativa. Entonces, ahí es donde entra el papel de instituciones religiosas para llamar la atención, captar la atención de esos buscadores que están en el impulso de la creencia. Hay un impulso que es posterior a este, que es el impulso de la investigación. Podríamos ponerle ese nombre, no es que realmente se llamen así como tal, 100%, sino es para que identifiquemos quiénes vibran en ese impulso, qué personas vibran en ese impulso. La persona que usted ve que es investigativa, que le gusta leer, que le gusta aprender, que le gusta instruirse de todo un poco, esa persona no está como tal cristalizada en el impulso de la creencia, sino que va un poco más allá. Va en ese proceso de investigación y le gusta pues nutrirse de conocimientos más avanzados, más complejos. Y de esa forma hay una gran oferta en el sistema para todo tipo de impulso espiritual. Pero en este caso, en el de la religión, que es el que, digamos, más llama la atención. ¿Y por qué más llama la atención? Porque como humanidad, casi que en su totalidad, vivimos y estamos en el impulso de la creencia. La gran mayoría de seres humanos están en el impulso de la creencia. Por eso yo en mi canal hablo mucho de temas religiosos, pero la persona que entra a ver el tema, que quizás entra pensando que yo voy a hablar del Dios de las religiones o que voy a hablar de citas bíblicas para sustentar la creencia que él tiene, cuando entra el video se encuentra de que es una investigación totalmente distinta. Y yo lo que trato de hacer es contribuir con elementos de conocimientos para que las personas que ven mis videos puedan obtener una información que les ayude, si están en el impulso de la creencia, que les ayude a comprender ese impulso. Ojo, no a superarlo, porque nadie puede, eh, digamos que de manera mágica, influir en el espíritu de otra persona para que se comporte de alguna forma o de otra. Nosotros podemos, como somos seres sociables, podemos influir en las personas a nivel mental, obviamente. Hay personas que lo hacen para mal y hay personas que lo hacen para bien. Pero yo lo que trato de hacer es que la persona comprenda el impulso. ¿Qué significa que comprenda el impulso? Yo trato de entregarte elementos de conocimientos para que tú, con esos conocimientos, entiendas a profundidad por qué tú estás creyendo que lo que te enseñaron en la religión es de una forma y yo con esta investigación te propongo que podría ser de esta otra forma y tú entiendas un poco más. Ya al final la decisión la toma cualquiera. Es como, por ejemplo, cuando de pronto estamos aprendiendo a manejar. Entonces, hay unas clases de conducción y al final tú tienes tu carro, pero el profesor, una vez termine las clases, no es el que va a manejar tu carro. El carro lo vas a manejar tú porque es tuyo, pero tú vas a las clases y el profesor te ayuda a comprender cómo es la mecánica para que tú puedas conducir. Te da unos elementos de conocimientos que tú tomas esa información y si la llevas bien a la práctica, vas a poder conducir mucho mejor tu vehículo. En este caso, hablando del espíritu. Pero es algo en lo que todos estamos, ¿no? Todos estamos aprendiendo, estamos comprendiendo más informaciones, más conocimientos para que nos sirva a cada uno en nuestra vida. Por eso toco tantos temas que tienen que ver con eso, porque yo comprendo que como humanidad estamos en ese impulso de la creencia en general. Entonces, ¿cuál fue el papel de estos dioses de la antigüedad? Como ellos saben eso, ellos se encargaron a través de su amplio conocimiento y amplia tecnología de presentarse como dioses y con esa figura de dioses construyeron instituciones religiosas hacia el futuro, grandes organigramas de poder que hoy en día los sostienen miles de millones de creyentes. La Iglesia Católica tiene 1.200 millones de creyentes y si sumamos las demás religiones, confirma lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Como humanidad estamos en el impulso de la creencia en su mayoría. Entonces, estos dioses llegan aquí hace cientos de miles de años y contactan con diversas culturas. Le llamo dioses porque así le llaman las culturas, pero no son dioses. Son razas humanoides, entes biológicos extraterrenos, como se llama por allá en la ciencia, que aprovecharon su avance para mostrar esa superioridad ante nosotros. Entonces ellos llegan hace cientos de miles de años y comienzan a contactar con las primeras comunidades humanas que ya existían, porque ellos no son nuestros creadores, son nuestros manipuladores más bien. Y ellos astutamente comenzaron a tener primero unos contactos, porque esto no fue enseguida, no es que ellos llegaron, se presentaron y nos manipularon y gobernaron todo, no, fue poco a poco, porque además ellos sabían que para podernos manipular necesitaban hacer un proceso de adecuación. Es decir, si ellos llegaban
de primeras y nos obligaban a adorarles como dioses con los sacrificios de sangre que hablan muchas culturas, no lo íbamos a hacer. Porque si bien éramos una humanidad inicial, tampoco pues éramos tan tontos para ver que sacrificar animales, hacer rituales de sangre, pues ya sabíamos que eso no estaba bien. Sabíamos que eso no era bueno hacerlo. Las comunidades lo hacían para alimentarse, es decir, la caza de animales y todo esto, pero no para hacer rituales. Entonces, estos seres tuvieron que hacer una adecuación, entregándonos información, influyendo en nuestros comportamientos y sobre todo, en muchos casos, sometiéndonos con el miedo. Cuando no les hacíamos caso, ellos utilizaban su tecnología para destruirnos. Y bueno, así poco a poco el ser humano se fue doblegando. Y ahí es donde nacen culturas como la sumeria, ¿por qué la cultura sumeria prosperó? Porque ellos se dejaron influenciar fuertemente por estos dioses, es decir, les hacían caso, y cuando tú le hacías caso a estos dioses, ellos te bendecían. ¿Y cuál era la bendición? Pues te entregaban desarrollo cultural, mucha información, desarrollo militar, desarrollo económico y también desarrollo científico. Ahora lo vemos en la actualidad. En esas historias habían culturas que eran muy superiores a otras. En la actualidad hay países que llamamos potencias que son muy superiores a otros. ¿Y qué determina la superioridad? No es porque, por ejemplo, los rusos sean, digamos, superdotados en comparación con, qué sé yo, con los ecuatorianos. No, porque es que los rusos tienen un país muy próspero y en Ecuador pues hay una condición muy difícil, muy diferente. ¿Por qué se da la diferencia? Porque en esas potencias siempre históricamente ha habido contactos con estas razas que hoy en día se esconden y esos contactos les ha permitido tener ciertos beneficios, intercambio tecnológico, intercambio económico y poder absoluto en el mundo. Y bueno, hay unos que mandan y otros que obedecen. Entonces, así nace la religión, así nace la economía, así nace la política y así nacen las guerras. ¿Cómo nacen? Con la influencia y enseñanza que estos dioses le legaron a las culturas. Nacen la historia de los Anunnakis, la historia bíblica del Dios del Antiguo Testamento, de los hebreos. Nace la historia de los Chitauri de África, el panteón de dioses en Grecia y el panteón de dioses en Egipto, en la India, en Asia, bueno, en todos los lugares donde estos tuvieron presencia. Eh, digamos que a grosso modo, que para responder a tu pregunta del por qué, bueno, yo toco estos temas, estas investigaciones y también pues cómo comienzan a nacer el culto y la oración gracias a la influencia de seres extraterrenos en el pasado. Gracias, muchas gracias. Sí, definitivamente siento que hace una labor investigativa muy completa y ahora ya entiendo, ya que platicas tu historia, que no la conocía de tu pasado un poquito, primero un poco cerca de la religión y luego creo que nos pasó algo similar en el sentido de que yo también sentía, en mi caso en particular, yo sentía el ritualismo. El ritualismo es algo que yo siempre he sentido que no va con la religión. O sea, el tener que, el padre que te pone la mano, por ejemplo, cuando vas a Roma, como la expresión de besar el anillo, no hincarte siempre estarte sometido, no me suena una relación con un ser superior benevolente, ¿no? Entonces, ya que lo explicas, cómo estos extraterrestres, como se les conoce, razas fuera de la Tierra, extraterrenas, muchos sí, los Anunnaki, los reptilianos, pero también siento que hubo varias, que, por ejemplo, los que interactuaron con Egipto, con los mayas, con los aztecas, con grupos aquí en Latinoamérica también, la creación de las pirámides, que sigue siendo algo personalmente que a mí siempre me ha fascinado, la pirámide de Teotihuacán y cosas que dices, cómo hace miles de años pudieron hacer estas obras, suena algo fuera de la realidad, pues claro, tuvieron ayuda, ¿no? Sí siento, como platicamos creo que fuera de cámara, que al llegar estos seres y nosotros estar en nuestras primeras etapas de desarrollo, no teníamos tecnología si acaso la rueda o una cosa de esa era la mayor tecnología con la que podemos contar, que es normal impresionarse, ¿no? Si todavía ahorita siento yo que se le pone demasiado peso a los llamados milagros, ¿no? Los cuales siento que como cuerpo no los podemos hacer, tal vez no podemos volar, no podemos viajar en el tiempo, como seres corpóreos, como humanos, como del planeta Tierra, pero como espíritu, todo eso es trivial. Realmente el tiempo no tiene un sentido en el sentido de que no es importante, ¿no? No, viajar en el tiempo lo hacemos como espíritu y muchas veces podemos viajar al pasado a tener contacto con nosotros mismos. Y siento que estos milagros, esta cuestión de que somos muy impresionables, pues sí, definitivamente ayudó, como tú dices, a que nos sometiéramos a estos dioses y los llamáramos dioses y los aceptáramos como dioses.
Hay algo muy importante que mencionaste, que no nos podían forzar, es muy importante el libre albedrío. Yo en mi canal siempre he mencionado, y alguna gente se sorprende en el sentido de que siento que no somos víctimas, eh, nos tienen aquí participando en esta realidad bajo nuestro libre albedrío. Es muy importante, no puede haber, no te pueden forzar a que tú hagas cosas si no decides tú participar. Eh, y mencionaba la reencarnación, y si quieres meto ese tema, se me hace muy interesante también, que yo pienso que nos manipulan en vida y nos manipulan en muerte, en el sentido de que la reencarnación, sin tocar fibras, que sé para que para alguna gente es muy sensible, porque si está una luz y todo y tienes a familiares muertos, por ejemplo, ven conmigo al cielo y todo, o te ponen la figura religiosa si eres un amante de Jesucristo, o te ponen al profeta Muhammad si eres musulmán, etcétera, hacen algo que tú sientas, estás en ese proceso de muerte, de cambio, muy probablemente estás en el astral, ya siento que todavía no estás totalmente muerto, tu experiencia humana, la recuerdo, recuerdas tus pasiones de decir, sí, esto es lo que quiero ir al cielo. ¿Por qué vas a esa luz y por qué reencarnas, no? ¿Por qué no te pueden ser claros? Y si quieres otra experiencia, quieres volver a aprender, quieres volver a hacer tu proceso. Yo siento porque muchos dirían, no, quiero experimentar otra cosa, hay cosas más allá, soy un ser espiritual, soy un ser universal, vengo de la fuente. Entonces, puedo experimentar otros mundos, ¿no? Donde hay otras realidades diferentes, porque ahí es donde voy a meter un poco tal vez de lo que no hablas tú tanto, pero yo siento que ahí habita un tema de que todos queremos, siempre que tenemos esa duda, la muerte es tan, que para mí no existe, por cierto, la muerte es un cambio, es algo que apasiona a mucha gente porque quieren saber, o sea, realmente qué pasa, y les digo, no estoy seguro, ¿verdad? Pero lo que yo siento que pasa es que al final, ¿qué decisiones debo de tomar? Lo que te diga tu corazón. Si tú ya no quieres volver a la tierra, no vuelvas a la tierra. No seas chantajeado en tú decidir volver y de alguna manera, pues volver a tener esta experiencia una y otra vez. Eh, yo personalmente no es que esté decepcionado de la vida en la tierra, pero sí siento que es una realidad manipulada, como dices tú, y que siguen aquí estos seres que llegaron, nunca se fueron, en el sentido de que dejaron controladores, se mezclaron con humanos, son los que controlan, y al final sí siento que hay un interés de que por medio de nuestro libre albedrío participemos en esta realidad para su beneficio, no para nuestro desarrollo. Por eso, mm, Claro. posiblemente tengamos una diferencia de opinión, pero yo no creo, yo no veo la Tierra como una escuela. Lo veo, si acaso, en la enseñanza es decir, no, esta realidad no es para mí, yo quisiera otra cosa. Entonces, si me puedo ir, sí, claro. He manejado la analogía he platicado un poco así inclusive con chiste, que es el morir es como dejar tu ciudad, ¿no? Y tú vas saliendo a pie, en coche, como tú quieras, y te ponen ahí una barrera y te dicen, no, espérate, es que aquí están tus familiares muertos, aquí está Jesucristo, aquí está el profeta Muhammad, lo que a ti te apetezca, ¿no? Y te van a dar un mensaje que es, ve a la luz, tienes que regresar, ¿no? Y tú dices, no, yo quiero seguir, gracias, yo quiero otra experiencia, ¿no? Y unos dicen, es que lo que estás haciendo con eso es irte al infierno. Dios me va a Sí, castigar por ignorante. O sea, es un poquito, pero sí. perdóname, te quería solo platicar eso y seguimos platicando. No, Sí, está bien. No, y sí me gustaría comentar contigo claro, por favor. algunos puntos sobre eso. Bueno, lo primero que mencionaba sobre los mayas y algunas culturas ancestrales de América, hay que hacer una diferencia porque a la Tierra no solamente llegaron razas negativas, aquí también han llegado razas muy positivas. Muy cierto. Y esas razas positivas, la presencia de ellas la vemos manifestada en, por ejemplo, el legado maya, el legado inca, de los incas, y bueno, algunas otras culturas ancestrales, no en todas, porque las razas negativas también manipularon por acá, pero en el legado de algunas razas ancestrales, sobre todo de lo que es la Abya Yala, como decían los pueblos, o la América, el legado de las razas positivas se centró aquí. Entonces, aquí podemos pues encontrar mucha sabiduría. Las razas negativas, sobre todo, se establecieron ¿dónde? En lo que es Oriente, lo que es Asia y lo que es Europa. Por eso el legado ancestral de esa zona de la Tierra es tan diferente al legado ancestral de las Américas. Hay bastantes diferencias. Eso para aclararlo. Y bueno, lo que mencionabas de la reencarnación es un tema muy interesante, que yo siempre he hablado mucho de eso en el canal. Y lo que tú mencionabas es la polémica que hay, ¿no? Con la reencarnación nos manipulan, no nos dejan ir, hay otras realidades. ¿Y qué pasa si yo no quiero volver, si yo me quiero ir para el otro lado?
Y yo siento que esas dudas nacen en muchos casos, ¿no? Por la incomprensión o el desconocimiento de lo que nosotros somos. Nosotros podemos decir aquí nosotros podemos dialogar y decir, no, yo quisiera irme para otro lado, yo no quiero volver a la Tierra porque esto tiene que ser así. Bueno, miles de dudas y miles de inconformidades, porque yo también soy un inconforme de muchas situaciones negativas que vivimos en este planeta. Eso yo creo que todos en algún punto hemos estado inconformes. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a nivel universal, como espíritus, no tenemos la autoridad para tomar esas decisiones. Es decir, nuestro albedrío no llega hasta ese punto. ¿Y por qué? Cuando decía que esas dudas parten del desconocimiento de lo que somos, la gran mayoría de personas desconoce de dónde provenimos nosotros, es decir, cuál es el origen de una raza humana física, de cuerpo físico como nosotros. Cuando se conoce esa historia, entendemos que no estamos en posición de exigirle a la creación lo que nosotros queramos hacer, sino que estamos en posición de aprender, hacer silencio y continuar con las leyes y disposiciones que están para nosotros. Porque nosotros podemos tener pretensiones de cómo sería la existencia y cómo sería la vida, pero se nos ha olvidado lo que fuimos, se nos ha olvidado qué nos llevó hasta este punto. Porque sí, nosotros aquí recibimos la influencia de razas negativas que nos manipularon, pero nosotros ya estábamos en este planeta y ya traíamos una herencia que yo le he llamado en muchos videos el germen del error. Nosotros somos el producto de humanidades desviadas miles de millones de años hacia el pasado. Nosotros venimos con una memoria de, de mucho tiempo, de mucha equivocación, de una mancha que precisamente hemos estado limpiando para recobrar esa esencia original. Es cierto que el ser humano tiene un potencial increíble en su interior. Es cierto que nuestro origen es la luz. Es cierto que tenemos unas condiciones que nos podrían impulsar a los niveles más elevados de la creación. Tenemos un potencial dormido, eso es cierto. Pero ese potencial no se va a despertar si antes no limpiamos el error que hemos traído como atraso, no solamente en nuestra existencia como espíritus en el planeta Tierra, sino la existencia anterior de espíritus que hemos venido caminando en otro tiempo y donde no solamente nosotros a nivel del planeta Tierra, sino muchas otras humanidades en el sistema solar que están viviendo y han vivido lo mismo que nosotros hemos pasado. Todos esos espíritus que han pasado por esas experiencias de aprendizaje no ha sido de gratis. Si estamos viviendo esto es porque es el efecto de nuestros propios errores en el pasado, un pasado que no recordamos, un pasado que está como legado en nuestra memoria espiritual, pero que también no hay mucha información, no ha habido mucha información en los diversos conocimientos ancestrales, porque también se ha borrado de los libros. Pero nosotros, cuando yo hablo, por ejemplo, de la reencarnación, siempre digo lo mismo. La reencarnación es el único mecanismo espiritual que tenemos para salir de esa manipulación de la cual tanto nos quejamos. Es decir, es cierto que cuando hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, ven a sus familiares que les dicen, no te vayas o sigue la luz, o algunas personas ven maestros ascendidos. Eso es cierto, esas experiencias que tú comentabas. Pero esas experiencias no pertenecen al mecanismo natural de la reencarnación, porque tú bien lo dijiste. Cuando la persona está atravesando ese túnel, vamos a llamarlo así, no estamos 100% muertos, o digamos que no ha culminado el proceso de nuestra reencarnación, vamos a llamarlo mejor así. No hemos culminado la etapa de desprender nuestro espíritu totalmente del cuerpo. Entonces, en esa etapa somos manipulables. ¿Por quiénes? Por las dimensiones astrales, donde vagan muchas entidades que se alimentan de nuestra energía espiritual, que son las que no quieren que nosotros avancemos. Pero el avanzar no significa dejar de reencarnar. El avanzar significa que seamos conscientes de que vivimos un proceso de reencarnaciones y que mi aprendizaje en cada vida debe ser hacia mejor. Porque en la medida que yo vaya mejorando, que me vaya transformando, mis futuras reencarnaciones serán más lúcidas, tendré más brillo interior y mi espíritu tendrá unas condiciones diferentes. Y ya seré menos manipulable que en vidas anteriores. Entonces, ese proceso de maestros ascendidos o familiares no es un mecanismo natural, es la manipulación que hacen los entes al moribundo. Y eso también obedece a las creencias y patrones mentales con las que la persona murió. Tú lo decías, si era musulmán va a ver a Mahoma, si era cristiano va a ver a Jesús, si era hebreo va a ver, qué sé yo, a Moisés. Eso no es propio del mecanismo natural de la reencarnación. ¿Dónde entra la reencarnación como mecanismo natural? Cuando tú mueres, se desprende tu espíritu de la matriz orgánica, es el túnel, lo que las personas ven como el túnel o su vida pasando frente a sus ojos. Lo que está pasando ahí es que esa persona está viendo las memorias que grabó en esa vida que se están descomprimiendo
no, perdón, que se están comprimiendo en su espíritu, se están despegando de las células, esa memoria como tal, porque nuestra experiencia primero se graba en las células. Ahora mismo, en nuestro cuerpo, hay toda la experiencia de esta vida. Yo tengo 33 años, hay 33 años de vida en mis células, grabadas como memoria. Todavía esa información no está en mi espíritu. Si yo llego a morir, lo que yo voy a ver en otra dimensión, porque no es que lo vaya a ver con los ojos físicos porque estoy muriendo, sino que se proyecta en otra dimensión, lo que yo estoy viendo como película es la vida que está terminando. Entonces ahí es donde surgen los recuerdos. Pero si yo muero en inconsciencia y apegado a mi familia o a una religión, también voy a ver esa influencia de estos supuestos, porque realmente no son nuestros familiares, son entes que toman la forma astral de nuestras familias para sustraernos energía espiritual en ese proceso, para no dejarnos tranquilos ni siquiera en ese momento. Entonces, se ve la película de nuestra vida y ya la memoria pasa de las células, se comprime y comienza a descomprimirse en nuestro espíritu, comienza a pasar a nuestro espíritu. El ser humano muere y muchos hablan que luego de eso se ve como un valle, como una luz, es decir, cuando atraviesan la luz se ve como un valle, como un paraíso, como un jardín, que las personas pueden pensar que llegaron al reino de los cielos, pero todo eso pasa a nivel dimensional, no te vas para ningún lugar como tal. Y luego de eso, mucha gente en experiencias cercanas a la muerte dicen que ven un camino, un puente, unas escaleras y que una vez se atraviesa ya no puedes volver. Una vez se atraviesa, tu espíritu entra a la dimensión espiritual que tiene la tierra, donde se condensan los espíritus que están preparados para la futura encarnación. Que ahí termina el proceso de muerte, desencarnación total y el espíritu viaja a esa dimensión. En esa dimensión espiritual, los entes de la oscuridad no tienen poder. Ahí es donde entra el mecanismo y la ley natural de la reencarnación. Ahí no hay influencia de supuestos familiares ni de maestros ascendidos. Ahí el espíritu humano está ante las leyes naturales que rigen los espíritus. Y ante esas leyes no tenemos autoridad. No importa si nos enojamos, no importa si lloramos, no importa si pedimos, no importa si nos desesperamos porque no queremos volver. No importa lo que hagamos, tenemos que volver. ¿Y por qué tenemos que volver? Porque si no volvemos, no podemos aprender. ¿Cómo va a aprender tu espíritu si el espíritu se condensa de memorias vividas? Si no vuelves, si no tienes más experiencias. Entonces algunos dicen, bueno, pero yo quiero tener esas experiencias en otro mundo. No puedes irte a otro mundo, porque la tierra es la escuela, bueno, destinada, no, designada para que esta raza humana aprenda en este lugar. No hay otro. ¿Y por qué no hay otro? Porque en otros están otras humanidades. Entonces, uno dice, pero yo me quiero ir. Está bien, yo puedo en mi albedrío querer irme, pero mi albedrío no tiene la autoridad para que yo me vaya. Entonces, es como por ejemplo cuando uno tiene un hijo que está bebé, para que entendamos lo que es el albedrío. El bebé nace con un albedrío. ¿Y cuál es el albedrío que tiene un bebé? El bebé puede llorar cuando le dé la gana, se puede hacer popó cuando le dé la gana, puede orinarse en el pañal cuando le dé la gana y puede pedir la teta o el tetero cuando le dé la gana. Ese es el albedrío del bebé. Pero el bebé no decide qué cantidad de alimento consumir, eso lo hacen los padres. El bebé no decide que quiere salirse de la cuna e irse para la calle por más que él llore y esté aburrido de estar en la misma cuna todos los días. Ahí te tienes que quedar. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente madurez para salir a la calle y dar un paseo tú solo. Tienes que aprender, tienes que crecer y te tienes que forjar con tus padres, aunque no te guste. Y vas a llorar todos los días y te vas a quejar, pero en la medida que vas a ir creciendo, tus padres te van a ir ampliando la libertad dentro del albedrío. Entonces ya, cuando el bebé comienza a dar sus primeros pasos, ya no va a estar siempre en la cama o en la cuna o en su cuarto, sino que ya los papás lo dejan ir a la sala de la casa, al salón de la casa, y él ahí puede caminar. Hasta que el día que él dice, quiero salir a la calle, no, todavía no puedes. Tienes que seguir creciendo y va a llorar y va a decir dentro de él, ¿por qué yo quiero irme a otra casa? Ya no quiero estar en esta casa. No te vas a ir a otra casa, porque esta es tu casa, aquí es donde están tus padres y aquí es donde tienes que aprender. Entonces nosotros en la creación somos bebés, no tenemos la autoridad. ¿Y cómo se demuestra? Porque no sabemos manejar ni siquiera nuestra propia vida actualmente. No tenemos ni idea cómo funcionan las leyes espirituales. Tú lo decías ahorita, no tenemos ni idea cómo funciona la muerte, no tenemos ni idea cómo funciona nuestra mente a profundidad, no tenemos ni idea de muchas cosas. ¿Cómo vamos a exigir a las leyes de la creación que se cambien porque es que no, yo quiero irme a otro planeta? Y sí, esto que yo estoy explicando, mucha gente no estará de acuerdo. Y obviamente yo no tengo la verdad, no tengo la verdad absoluta. Yo lo que comparto es porque lo he comprendido de diversos conocimientos ancestrales. Una de las fuentes, Jesús el Cristo y muchos otros mensajeros que enseñaron esas leyes. Hay unas leyes en la vida, en la existencia, que no podemos controlar. No importa si estamos de acuerdo o no.
no está Ah, en nuestro control. No está, totalmente no de está. acuerdo. Sí, eso también lo creo yo. Perdón, adelante. No, entonces, para concluir esta parte, hacía la comparación del niño, del bebé, para que entendamos nuestro rol en la creación actualmente. No somos capaces con nuestra tecnología ni siquiera de salir físicamente de la Tierra. ¿Cómo vamos a salir espiritualmente? Somos conscientes de nuestro espíritu, conocemos realmente nuestro espíritu, conocemos qué pasa cuando morimos, somos conscientes. Alguno dirá, no, sí, yo sí soy consciente, claro. Y bueno, está en su derecho de pensar que lo es. Entonces, si no manejamos ni siquiera lo físico, porque yo preguntaría, eh, este video lo verán miles de personas. ¿Cuántos de aquí sabemos cómo funciona realmente el páncreas, el estómago, el hígado? Habrá algún médico que sí, o algún científico que conozca más a profundidad, pero el 99% de las personas, y me incluyo, no tenemos ni idea cómo funciona el páncreas. Entonces, no sabemos cómo funciona algo que lo podemos casi que tocar, lo tenemos aquí, y ahora vamos a nosotros hablar aquí, ¿no? De las leyes espirituales. Yo creo que yo no quiero reencarnar. No, así como tú no tienes decisión sobre ni siquiera tu respiración, así como tú no puedes controlar cómo se manejan y cómo se digieren los alimentos en tu cuerpo, porque eso no lo podemos controlar. Tú no puedes decir como que mañana yo no quiero que el corazón palpite. Sí. No importa cómo te pongas, el corazón va a palpitar. Y la única forma que tú puedas sobreponerte a estas leyes físicas que estoy explicando es porque las violes. Entonces, mañana, qué sé yo, te tiras de un puente, de un edificio, Y ahí y claro, terminas te tú, pegas claro, un golpe y ahí sí vas a lograr que el corazón deje de latir. claro. Pero estás violando una ley y además te vas a morir. Entonces, eso para que lo entendamos. Hay leyes físicas que no controlamos, mucho menos leyes espirituales. Y como siempre lo digo, la reencarnación es el único mecanismo que tenemos para avanzar. No hay otro. Y en los comentarios en mi canal me ponen, no, pero lo siento mucho. O sea, no, es algo que yo tampoco puedo controlar. O sea, no, yo también quisiera, ¿no? Si tú me preguntas a mí, no, yo no quiero volver aquí. Yo quiero irme, no sé, a otra galaxia y donde vivan mejor y estar allá mejor. Eh, Pero por causa y efecto, por depurar nuestro espíritu, debemos vivir esta experiencia. No hay de otra forma. Es que no hay de otra. Si hubiese otra forma, ya no lo hubiesen dicho. Ya no lo hubiesen dicho seguramente. Adelante. no, 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 muchas gracias. Y por favor, no quisiera pensar de que te quiero contradecir, ni mucho menos, No, no, porque no, no, tranquilo, definitivamente algo que se me hizo tranquilo. muy interesante, y por cierto, a todos los que están viendo el video, voy a poner el link al canal de Flecha Antigua y excelente material. Yo ya me suscribí y te estoy viendo casi diario. Gracias. Eh, en aras para hacer conversación, yo lo que pienso es definitivamente, es esto que acabas de decir es tu verdad, eso estoy totalmente seguro. ¿Qué le llamo tu verdad? Sí, Que tú lo crees totalmente. No estoy diciendo que no creo yo nada de lo que acabas de decir, tuviste unos puntos muy interesantes. Yo la manera en que lo veo es que veo que hay diferentes, como dices tú, ponencias o puntos de vista, y es la parte que yo quería platicar para hacer la plática más interesante y tal vez tener un poquito de mayor conversación sobre este tema muy interesante. A toda la gente le fascina la muerte, la reencarnación, qué va a suceder, etcétera. Pues vamos a decir lo que sentimos, ¿no? Yo me manejo mucho por lo que yo siento, no tanto busco no tanto ir a las memorias ni nada, sino es lo que me viene en el momento. Eh, entonces, te quisiera hacer unas preguntas y tal vez van a ser un poco confusas, pero sobre esta idea, vamos a suponer, totalmente de acuerdo, así es, aquí estamos, no podemos salir de esta escuela hasta que evolucionemos. Yo lo que pienso es que sí hay una lección, pero es una lección moral, la moralidad, lo que yo le llamo tu moralidad, que es, tú no eres bueno o tú no matas a tu vecino porque te van a meter a la cárcel o porque alguien te dijo que está mal, o etcétera. Tú no lo haces porque tú sabes, tú sabes el bien y el mal adentro de ti. Entonces, así para es. mí esa es la lección más importante en esta tierra, es todos los días, por más que intentes. ¿Por qué crees que los monjes tibetanos se van al Tíbet o se van a las montañas o se van a un monasterio? Exactamente para no tener contacto con el mundo. Porque si todos los días yo vivo en una ciudad grande, vivo en Monterrey, México, que tiene 5 o 6 millones de habitantes, el tráfico, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, cuestiones sociales, todo el tiempo está siendo sometido a estas cuestiones, y al final siento que la enseñanza es, hagan lo que hagas, nunca puedes violar tu moralidad. No es que no mate a nadie, no es que, bueno, voy a hacer esto, sé que no está del todo bien, pero me beneficia. Esa creo que es la enseñanza, ese es lo que yo lo veo. Pero volviendo al tema de la muerte y la reencarnación, yo te quisiera hacer la pregunta, entonces, llegamos aquí, venimos de la fuente, ¿estamos de acuerdo de eso? Porque yo a lo que les digo, cuando les digo es que todos somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque todos venimos de la fuente, espiritualmente, ¿no? Entonces no venimos de la Tierra. Y aquí se forma nuestro cuerpo.
nuestra alma viene de otro lado. Entonces, esta es nuestra primera experiencia, ya de aquí hasta que no crecemos no salimos, basado en por lo que te entendí, hasta que no evolucionamos al punto de poder estar listos para otros mundos, para otras experiencias, en base a la reencarnación. Eh, el concepto de semilla estelar, el concepto de que otras almas deciden tener una experiencia en la Tierra, ahorita se dice mucho, y volvemos, no quiero, nada es en absoluto, no estoy diciendo absoluto, sino estoy diciendo esta idea de que hay almas que se ofrecieron a traer luz y amor a la Tierra, eh, para elevar la frecuencia, que la Tierra realmente cambie esta realidad, ¿no? Y ahí sí no haya necesidad de irse a otro mundo, sino este mundo sea maravilloso. ¿Y qué le llamo yo maravilloso? Uno, vivimos en una realidad de escasez. Puedes ser Elon Musk y tener todo el dinero del mundo, tú vives en escasez. Lo que tienes es las llaves a la abundancia, entre comillas, pero la abundancia no es tener mucho dinero. La abundancia es como el aire. Es lo único que de cierta manera no han logrado, y lo manipulan, ¿eh? Pero de cierta manera no han logrado que tú amaneces y tú no tienes problema para respirar. Para todo lo demás, para todo lo demás, ocupas dinero, porque inclusive si vas y vives, por ejemplo, dices, no, yo me voy a ir a vivir como un aborigen, de alguna manera te van a llegar allá también a molestar. Y van a decir, no, pues no puedes estar aquí, o esta tierra tiene un dueño, o si consumes agua de este lago, etcétera. Entonces, ¿qué le llamo yo a la tierra que tenga que cambiar? Tiene que cambiar de la escasez a la abundancia. Para mí, yo no, esta realidad desde que estaba chico, el hecho de que se esté gente muriendo en muchos lados, y ahora ya nada más en África. Ahora mismo, por ejemplo, sé mucha gente aquí que ha venido a México de Venezuela, la situación en Venezuela dramática. ¿Cómo, o sea, es lo que te digo, cómo esa realidad podemos llegar a pensar siquiera que no requiere un cambio? No, y lo va a tener. Y es la parte que te digo, en aras de plática, no quisiera decir que estoy dudando de tu investigación ni nada, sino simplemente otro punto de vista, así verlo. De esta idea, te quería preguntar, ¿qué pensabas tú de esta idea que pueden llegar otras almas? Yo había escuchado, si hablamos de números, que de los varios billones de seres humanos, hay teorías de algunos que no tienen alma, eso es bastante preocupante, que son simplemente carne y de alguna manera con su corazón latiendo. Hay ideas de que hay diferentes razas encarnadas, como semillas estelares. El que más he escuchado es pleiadianos, y también muchos arturianos. Y hay otra idea de que, como lo estás mencionando, que entiendo que esa es un poquito tu posición, que no, todos somos humanos, todos somos terrestres, no hemos experimentado otras cosas. Y en mi caso, si me permites platicar mi experiencia, yo sí lo he vivido, pero no te lo puedo mostrar. Y estoy abierto a que sea una fantasía de mi mente, una creación. Yo te platico qué me pasaba, especialmente de niño, cuando yo dije, yo no entiendo esta realidad. Yo todas las noches soñaba y veía que salía de mi casa y viajaba por el espacio, pero iba con unos compañeros y no los entendía porque ellos parecían pájaros. No te lo puedo explicar, pero hasta que luego entendí, eran avianos azules, ¿no? Eh, y la tranquilidad que yo sentía todos en esos viajes, no quería regresar a mi casa. Y cuando al final era, no, es que sí tienes que regresar. O sea, no es, esto es solo una pequeña muestra, ¿no? Y regresábamos y empezaba a ver, y en ese tiempo íbamos en la Ciudad de México y veía cómo entraba a mi casa. Sí, suena Pero mentira, yo lo sé. eso lo hacías Dormido siempre, dormido. Eso es un viaje siempre, astral. siempre. Dormido siempre. ¿Qué pienso yo del sueño, que es otro tema fascinante? Mucha gente me dice, es que cómo medito, si medito me ayuda. Le digo, medita si quieres, pero medita es de manera consciente hacer lo que haces cuando duermes. Es todo. Cuando duermes es tan importante el sueño y dormir, porque sí, físicamente los procesos de reparación, tú hablabas del páncreas, del hígado, pues todos sabemos que a ciertas horas de la noche se van haciendo procesos de desintoxicación. ¿Por qué? Porque es cuando lo pueden hacer, ¿no? No estás operando, estás en tu estado más simple, físico, pues el cuerpo aprovecha y mueve cosas y se desintoxica y se ayuda. Pero está el otro proceso que siento que es espiritual, que es la conexión a tu espiritualidad cuando duermes. Y por eso, gente que duerme muy poco, mi sugerencia siempre es al menos duerman 7, 8 horas, si se puede 9 o 10, porque esa conexión es tan importante. Y en mi caso, esos sueños los dejé de tener ya en mi adolescencia y los extraño bastante, porque siento que de alguna manera ya cumplieron su proceso, de alguna manera yo los fui bloqueando o ya no los recuerdo, pero eran tan increíbles que se los platicé a mis papás y se preocuparon, me llevaron con una persona
Y dijo, no, pues él lo está inventando o lo está viendo en la televisión. Y en ese tiempo existía un programa que tal vez eres mucho más joven que yo, no creo que lo hayas conocido, que se llamaba Space 1999, que era que la Luna sale de su órbita y empieza a ser como un planeta Nibiru, ¿verdad? O sea, empieza a ir la Luna por el espacio y las galaxias y todo. Y pues muestran el universo y planetas y diferentes razas extraterrestres. Entonces dicen, él está tomando eso de ese programa, eso en su mente se está creando una fantasía y de ahí viene. Totalmente en desacuerdo, no era así. Yo lo viví, yo sé que era otra cosa. Sí. Entonces, yo sé que tal vez para ti, por eso te pido que por favor no lo tomes, o sea, como una No, impertinencia de mi parte y nada, no. porque realmente es Eh, fascinante cómo lo explicas. Por eso quiero saber si tú sientes que entonces somos todos, yo abriéndome a que estoy equivocado, entonces somos todos aquí, entonces definitivamente tienes razón, el mecanismo de la reencarnación, pero la que tú mencionaste, la del valle, si ves la belleza de eso, porque eso nace de ti, tú deseas reencarnar, no te forzan, no te engañan, no te ponen al papá muerto, a la mamá sí, es muerta, que vamos, son dos cosas distintas. distintas totalmente. Entonces, era mi pregunta, si sientes que entonces somos todos, estamos en esta escuela hasta que esta escuela en grupo tal vez Sí, avancemos. es que bueno, ya el tema de la semilla estelar eh, es diferente, porque una cosa es la intención o de pronto la necesidad de muchas personas de no seguir reencarnando en la Tierra, sino que irse por una mera necesidad de experimentar otras cosas. Y otra cosa es el tema de la semilla estelar. A ver, nosotros en la Tierra hay una humanidad original, designada a vivir una experiencia y aprendizaje en el planeta Tierra. Hay unos espíritus originales de la Tierra, Ujú, que por defecto son de aquí y deben vivir su aprendizaje aquí. ¿Qué pasa? Que aquí fuimos invadidos, que era lo que mencionábamos al principio, por razas negativas que invaden, obviamente no de una forma pacífica, sino que llegan aquí violentando leyes naturales y forzando esa influencia e interacción con nosotros. Obviamente, esto dejó un lastre bastante oscuro y negativo para nosotros. ¿Qué pasa? Debido a esta situación que se presentó en la Tierra, aquí tuvo que también darse la intervención de razas positivas. Y esto se hizo de dos formas. Una es a través del contacto de hombres de otros sistemas solares que venían en sus naves, seres humanos de luz más avanzados que nosotros, que ya salieron de esas etapas de atraso, que tienen la tecnología para hacerlo, que tienen el conocimiento espiritual para hacerlo, y ellos contactaron. Principalmente aquí nos contactaron los pleyadinos desde la historia. Yo sé que en muchas teorías se le llama pleyadianos, pero el término pleyadiano no es correcto porque el término pleyadiano comienza a surgir desde tendencias de nueva era. Ellos se llaman los pleyadinos, pero bueno, eso no es tan relevante. Entonces, ellos intervienen desde la más remota historia, desde que estos oscuros cayeron aquí, influenciando también en las culturas humanas. ¿Y por qué? Si ellos no hubiesen intervenido, pues estuviéramos destruidos ya. El otro modo de intervención fue encarnando espíritus de la luz en la tierra, mezclándose con los espíritus naturales de la tierra. Eso es quizás lo que en esa teoría de las semillas estelares se habla. Aquí en la tierra hay espíritus que no son de aquí, pero eso es distinto porque digamos que el tema de la reencarnación no choca con esto. Porque si esos espíritus están cumpliendo una labor en la tierra, también deben reencarnar aquí hasta que cumplan su labor, porque así se diseñó el plan. Entonces, hay hombres que han venido, contactado, entregan información y se van. Por ejemplo, un caso es Jesús de Nazaret. Él encarna en la tierra, pero su espíritu viene de otra dimensión. Hace su proceso y se va, como muchos otros. Entonces, hay espíritus que desde hace mucho tiempo fueron designados a reencarnar aquí, es decir, a caminar junto con la humanidad natural de este planeta, llevando a cabo una labor. ¿Por qué? Porque son espíritus que al venir de otro tiempo tienen un avance un un poquito más elevado que el espíritu natural de la Tierra. Son hombres que destacan, son hombres que tienen digamos que unas condiciones distintas, no son superiores, simplemente que tienen una capacidad diferente para afrontar ciertas situaciones de la existencia. Pueden comprender más rápido las leyes naturales, pueden entender y comprender más rápido los conocimientos que provienen de la fuente de la luz. Es decir, esos hombres son utilizados por la luz para transmitir el mensaje de la verdad, porque son capaces de comprenderlo en más que un espíritu terrestre normal, y son capaces de también de vivirlo y de compartirlo. Y de eso en la historia han habido muchos. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque
digamos que vamos a entenderlo como una estrategia, ¿no? Aquí hubo una invasión de razas negativas y esas razas negativas manipularon a la raza original de acá. ¿Cómo haces tú para enviar un mensaje para levantar a esa raza que fue manipulada? Si tú envías el mensaje de forma directa, ellos no lo van a entender. Las razas negativas van a capturar ese mensaje, lo van a destruir, lo van a manipular y al final pues vas a haber perdido el plan para rescatarlos. Entonces, ¿qué hizo la luz? Primero, envió contactos externos para que trajeran un conocimiento, una información. Esos conocimientos los manipularon. Eso se sabe. Diversos conocimientos ancestrales fueron escondidos, manipulados, pero aún se han mantenido ciertos vestigios de la verdad. Y como sabía la luz que esto iba a pasar, lo que hicieron fue enviar espíritus para que se mezclaran, para que estuvieran como infiltrados en el desarrollo espiritual de la humanidad original. Y esos serían los espíritus encargados de recibir el mensaje, poder vivirlo, comprenderlo y compartirlo con todos los que pues se vayan cruzando en su camino. Ahora, ¿dónde están esos espíritus? Un espíritu de esos no es aquel que dice, no, yo vengo de otro planeta. Un espíritu de esos no es el que dice, no, yo tengo experiencias sobrenaturales, por eso soy especial. Un espíritu de esos no es el que dice, no, yo creo que soy pleiadiano o yo soy de qué sé yo de qué planeta y por eso tengo habilidades especiales y yo desde hace mucho tiempo tengo precogniciones y tengo no sé qué cuántas cosas sobrenaturales. Eh, Esos espíritus, al contrario, están alejados de todo eso en la gran mayoría de los casos. De hecho, por ejemplo, a menos que tú seas Jesús de Nazaret, que tenías plena autoridad para decir, yo no soy de este mundo, tenía plena autoridad para decir, mi padre y yo somos uno y el mismo, a menos que tengas esa plena autoridad y lo demuestres con tus actos, con lo que enseñas, con el legado que dejaste, a menos que tengas eso, entonces sí, puedes decirlo. De lo contrario, por lo general esos espíritus son humildes, saben en su corazón, en su interior, que traen algo y no siempre comprenden qué es. Simplemente actúan en muchos casos porque sienten, aunque muchas veces se equivoquen, porque no quiere decir que sean perfectos, se Claro. equivocan igual que el ser humano terrestre. Son terrestres, pero con un espíritu que proviene de otro tiempo. ¿Estarán hasta qué momento? No lo sé, porque no sabemos eso. Lo que dicta el plan de ascenso espiritual humano es que nosotros vivimos 7 cápsulas de tiempo-espacio determinadas, cada cápsula por 4.300 millones de años aproximadamente. Es decir, si tú multiplicas 4.300 millones de años por 7, te va a dar un número elevado. Pero no es una cifra exacta. Esto fluctúa porque a nivel espiritual el tiempo es distinto. Entonces, ese plan estelar dice que los seres humanos estaremos reencarnando en la Tierra y aprendiendo y depurando nuestros espíritus de todas esas memorias negativas durante 7 cápsulas de tiempo-espacio. Durante las primeras 6 cápsulas tendremos cuerpo físico, es decir, vamos a reencarnar en cuerpos físicos en la Tierra. En la sexta cápsula de tiempo-espacio, nuestro espíritu se desprende de manera definitiva de la matriz orgánica. Ahí es donde comienza la experiencia o la vivencia a nivel espiritual y recobramos lo que realmente somos, espíritus. No somos cuerpo físico, el cuerpo es un vehículo para aprender. Y solo en la séptima cápsula volvemos a ser luz, nos transformamos en la luz que somos y luego vienen otros procesos donde ya nos integramos nuevamente a la creación. Eso es, en un resumen muy mínimo, la esencia de nuestra existencia. En ese proceso vamos a reencarnar cuantas veces sea necesario. Eso no lo digo yo, esto no me lo estoy inventando yo. Esto fue enseñado hace mucho tiempo. Los hombres de las estrellas nos dijeron que el hombre terrestre tenía que aprender en reencarnaciones hasta que aprenda cuantas veces sea necesario. Eso lo determina cada uno de nosotros si queremos aprender rápido o lento. Entonces, esas semillas estelares que tú dices, es cierto, aquí también hay razas negativas, aquí hay razas que no tienen alma, que son oscuras, como muy bien lo decías, Ujú. que están aquí para hacer lo contrario a los espíritus que provienen de la luz. Esas razas que no tienen alma están aquí para hacer el mal y tú los puedes identificar. ¿Quiénes son los que hacen los conflictos bélicos, los que hacen genocidios? Bueno, los podemos identificar fácilmente. Y también podemos identificar a los que traen la luz para guiar a los hombres, como dicen algunas profecías. Entonces, eso, a grosso modo, dentro de lo que es la teoría de las semillas estelares, es cierta, pero con el matiz de que no es que, bueno, no, yo provengo de otro mundo, aquí me estoy 2 añitos y me voy. No, esas semillas estelares están aquí y estarán aquí hasta que cumplan su propósito. No sé si estarán las 7 cápsulas, no sé si estarán 4, 5, 6, no lo sabemos. Pero obviamente su esencia y su principio proviene de otro tiempo. Eso es como en resumen. Ahora, tú me compartías tu experiencia
que la ha tenido mucha gente. Eso yo lo conozco como viajes astrales y creo que también, creo que lo habrás escuchado. Sí, sí, sí. Esa experiencia donde sientes salir del cuerpo y puedes viajar y son experiencias lúcidas. No es que estabas profundo durmiendo y lo soñaste, no. Son experiencias lúcidas. Ahora, ¿qué puedo yo aportar de eso, no? Como tú lo decías, no es para, digamos, restarle No, importancia no, porque es una vivencia tuya así y es. es respetable. Los viajes astrales son proyecciones mentales, no son espirituales, porque el espíritu nunca sale del cuerpo a menos que te mueras. Si tu espíritu sale del cuerpo es porque te moriste y tu espíritu salió para volver a reencarnar. El viaje astral es una proyección mental, porque la mente está en otra dimensión también, en una dimensión que no es física. Entonces, la experiencia no se vive a nivel físico, por eso la gente cree que es una experiencia espiritual. Y el viaje astral se hace a través precisamente de la dimensión astral. La dimensión astral es una dimensión creada no por la luz, sino por las razas oscuras cuando llegaron aquí al planeta Tierra. La dimensión astral es tiene la condición de, vamos a llamarlo así, tiene la plasticidad para adaptarse a cualquier forma de acuerdo a lo que el meditante, el creyente, quiera vivir como experiencia. Es decir, el astral se amolda a la mente del meditante. Entonces, si tú eres musulmán y tienes un viaje astral, pues vas a hablar con Mahoma, vas a estar ahí charlando con Mahoma o Ujú. vas a tener experiencias relacionadas con el Islam y bueno, depende también del patrón cultural. Entonces, en el astral, ¿qué pasa? En el astral habitan los entes dimensionales. Ahí te sustraen la energía mental y la energía espiritual. Es muy parecido, por ejemplo, a los sueños húmedos, que también muy lúcidos. Ahí se extrae Sí, la energía sexual. claro. Entonces, el viaje astral es eso. Y bueno, yo cuando he mencionado esto en el canal, obviamente, pues mucha gente que no está de acuerdo, y yo lo entiendo y lo respeto, porque es su experiencia. Pero esto que yo estoy compartiendo, porque la gente a veces piensa que hay cosas que yo comparto que yo me las inventé, me levanté un día y dije, No, bueno, hoy voy a hablar del astral y voy a decir que, no, yo creo que el astral es negativo, por eso no. Cuando yo comparto muchas investigaciones, son el resultado de muchos años de documentarme, de propias experiencias, de aplicación de conocimientos, de informaciones y sobre todo de tener contacto con información que ha sido traída por mensajeros del ayer. Cuando hablo de los mensajeros del ayer, me estoy refiriendo a lo que religiosamente se llama los profetas. Ellos dejaron mucha información. El conocimiento, tú decías ahorita, esta es mi verdad. Y siempre lo digo y lo aclaro en el canal. Usted no tiene que pensar igual que yo. Esto es lo que yo he comprendido durante años y con esa convicción lo comparto. Pero sí hago siempre la salvedad. Nosotros como humanidad debatimos mucho en entender la verdad. Cada quien tiene su verdad y debatimos y estamos de acuerdo, opinamos de cosas y podemos estar de acuerdo, en desacuerdo. Eso es normal y eso es sano porque así aprendemos también. Pero nosotros debemos comprender algo, que es lo que precisamente el poder oscuro que controla no quiere que nosotros comprendamos. El conocimiento de la verdad absoluta, la verdad verdadera, fue traído a la tierra. Eso ya está. Y el conocimiento de la verdad no se reduce solamente a un conocimiento. Es decir, el conocimiento que fue traído es el camino que nos lleva hacia la verdad, que más allá de una información, la verdad es una condición espiritual. Pero hay una información que se trajo para que el hombre se conduzca ese camino. Y se trajo, pero se trajo no para imponerlo, simplemente está ahí. Y el que quiera comprenderlo, el que quiera entenderlo, puede tomarlo cuando quiera. Y el que quiera rechazarlo, también lo puede rechazar. En las distintas culturas se disgregó el mensaje de la verdad, pero los dioses del ayer manipularon esa información y la convirtieron en religión, la convirtieron en dogma, la convirtieron en misticismo, la convirtieron en metafísica, la convirtieron en esoterismo, la convirtieron en religiones hinduistas y el conocimiento de la verdad se fragmentó en miles de pedazos. ¿Y qué es lo que se nos invita como humanidad? A que en la medida que vayamos aprendiendo y comprendiendo los distintos contactos e informaciones, vayamos descubriendo dónde está la porción de la verdad que fue traída en todos los conocimientos que están en el mundo. Y el ser humano que logre empezar ese camino, que logre comprender cada parte de la verdad que fue traída, empezará a conducirse por buen camino. Por ejemplo, ahorita hablamos de la reencarnación. La reencarnación es una información que no es terrestre. Esa información fue traída hace mucho tiempo por hombres de las estrellas, de la luz, de esos que vinieron a ayudarnos. ¿Y qué pasó con la reencarnación? La tomaron religiones hindúes y dijeron que podíamos reencarnar en animales o en cosas. Y le metieron otras cosas para manipular esa información. La
tomaron corrientes místicas y entonces se dice que no, que la reencarnación es una manipulación o que tú puedes irte para otro planeta y le añadieron una cantidad de cosas que la ley original no tiene. Entonces, en el conocimiento de la reencarnación hay una porción de la verdad, solo que cada quien tiene que descubrirlo. Yo comparto lo que comprendo de eso y tú compartirás también lo que comprendes de eso. Y eso, ahí en el camino de cada quien, nadie puede obligar, nadie puede imponer y nadie se puede meter. Pero lo que yo sí siempre aclaro es que el conocimiento que nos conduce a la verdad ya fue traído y es de cada quien la necesidad que tenga de encontrarlo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y uy, lo menciono tantas veces que lo único que yo puedo expresar en mi canal es exactamente eso que le llamas mi verdad. O sea, por eso no puedo de cierta manera moldearla al decir, no, bueno, sí, ok, y dejar que cruce un poquito por un raciocinio y decir, me parece, tiene que ser algo que viene de adentro, en mi opinión. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Yo solamente preparando un poquito la terminación del episodio, te quería hacer unas preguntas sobre el astral. Una, ¿es lo que se le conoce como el 4D, en tu opinión? El 4D, no, el astral para El plano el plano astral astral. es lo que se le conoce como el 4D. No, realmente lo que pasa es que el plano astral, ¿cómo se crea? Cuando ellos invaden aquí, ellos traen, además de una invasión física, ellos traen energías, porque todo en la creación contiene energía. Entonces, si son negativos, ellos traen una energía negativa. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de ellos? Reforzar la dimensión energética para que eso terminara afectando al ser humano. ¿Cómo se refuerza esa dimensión energética oscura? Ellos comenzaron a enseñarnos el arte del conflicto bélico, de los enfrentamientos y bueno, muchas enseñanzas negativas que el ser humano fue replicando. ¿Qué pasa? Cuando hay un enfrentamiento mundial de potencias a punta de armas, no solamente hay pérdidas físicas, sino que ahí se desprende una energía de muerte. La energía no queda en lo vano, no se pierde, la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Entonces, así como hay experiencia física, hay dimensiones energéticas. Y dentro de esas dimensiones energéticas hay una que se conoce como el astral. ¿Y cómo reforzaron ellos eso? ¿Cómo se terminó de confeccionar esta dimensión? Cuando ellos invaden desde la Atlántida, ellos en la Atlántida abren un portal energético en el templo principal de la Atlántida. Esto es una historia que está en las tablillas esmeraldas de Thoth. Entonces, ellos traen a la Tierra entes que estaban encapsulados en otros mundos donde ellos invadieron antes. Es decir, en esos mundos anteriores, ellos dejaron dimensiones energéticas y la intención era atraer eso a la Tierra. Y comenzaron a hacerlo desde la Atlántida. Además de eso, dicen muchos textos apócrifos también, e incluso en la Biblia se menciona de que ellos a nivel físico, mezclándose con la humanidad terrestre o violando a las mujeres terrestres, crearon una raza de gigantes, una mezcla genética horripilante de seres que estaban destruyendo al ser humano, se los comían vivos. Entonces, claro, aquí en la Tierra había una condición muy difícil, había una condición muy degradada, y eso que se veía en lo físico, energéticamente estaba alimentando esa dimensión densa. Luego viene lo que históricamente se conoce como el diluvio, que no es más que la destrucción de la Atlántida, para destruir el portal energético y destruir la raza de gigantes. El diluvio fue para eso, no para destruir a la humanidad como se dice en las religiones. Entonces, de la destrucción del diluvio, hubo un barrido físico de ellos, de estas razas de gigantes. Pero de esa destrucción quedaron flotando las energías de muerte que ellos dejaron. Entonces, todas estas energías de muerte que quedaron flotando en la Tierra, obviamente se condensaron todas en lo que se conoce como la dimensión astral o la dimensión del Sonei. ¿Qué hicieron ellos a partir de ahí? Comenzaron a enseñarle a los seres humanos una serie de conocimientos, de prácticas y de artes místicas para poder invocar esas energías. Ahí es donde comienzan los rituales, la magia, la brujería, el esoterismo, el misticismo, la gnosis, la metafísica, la meditación de poner la mente en blanco, los mantras. Todas esas prácticas que nos enseñaron, que son supuestamente espirituales, tienen un objetivo. Y el objetivo es abrir canales hacia esa dimensión astral o esa dimensión del Sonei, donde vagan las energías, los entes que están esperando sustraer energía espiritual del ser humano para seguir alimentando esa dimensión. No es verdad que hay porque se dice que el astral hay un bajo astral y un alto astral, que el bajo astral es negativo y el alto astral es positivo. Eso es Había mentira. escuchado yo 3 niveles. Sí, bueno, no, y se Bajo, dice que hay medio y hasta alto. 9. Sí, Yo he sí, sí, escuchado que sí. hay hasta 9. No, el astral no tiene esos niveles. El astral es el astral. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la gente se conecta al astral y dice, no, yo vi a Jesucristo, yo vi a Buda, vi al otro, vi a los maestros ascendidos de luz. Los maestros ascendidos de luz no existen. Esos maestros ascendidos son entes que adoptan
por esa plasticidad que tiene el astral, la forma y la figura y la voz que el meditante quiere escuchar. Si yo quiero hablar con Jesucristo, voy a hablar con Jesucristo. Pero al astral no solamente uno se puede conectar con estos rituales que mencioné. Al astral tú te puedes conectar también durmiendo de manera inconsciente. Por ciertas situaciones que se dan, hay personas que durmiendo viajan al astral. Entonces salen del planeta, se van a la luna y son experiencias muy, muy lúcidas, porque son reales. Es decir, no es que sean invenciones o ilusiones de la persona, no, es un viaje real, una proyección mental a través de una dimensión energética. Eso es lo que la persona experimenta. Entonces, esas dimensiones se alimentan así, sustrayendo energía de las personas, pero es una dimensión creada por los entes de la rebelión que invadieron la Tierra. Por eso, yo, bueno, en los videos que he compartido, siempre lo digo claro. Si usted está haciendo prácticas que cree que son espirituales para conectarse a otras dimensiones, cuidado con eso, porque lo están conectando a las dimensiones astrales y ahí usted no va a tener espiritualidad. Usted ahí va a ser alimento para los entes y bueno, usted pues tarde o temprano lo va a comprobar. Eso es lo que yo pues aporto en este tema. No, te agradezco muchísimo y como te digo, definitivamente desde que te empecé a ver noté el grado de investigador que eres y es sumamente interesante. Un poquito ya estamos a 1 hora 10 más o menos. No sé si para terminar tengas algo o tengas alguna duda al respecto de lo que te platiqué, con gusto te lo puedo mencionar o No, algo para finalizar. sí, bueno, a modo de conclusión, primero agradecerte nuevamente por la invitación. Una plática pues muy agradable. He aprendido mucho de ti y Gracias igualmente. de la visión que tú tienes. De todos aprendemos. Eso es importante. Uno nunca puede cerrarse a nada porque eso se trata del avance espiritual, de aprender. Entonces, nada, ¿no? Pues yo agradecido también con la gente que van a ver este video. Pues sé que habré mencionado muchas cosas que no estarán de acuerdo, pero bueno, no importa, para eso estamos, para entre todos difundir lo que conocemos, compartir nuestras convicciones y si de algo les pudo servir lo que dije, pues ya con eso habremos ganado. Pues por mi Sí, parte no es más, un saludo a todos y un abrazo a todos. muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad es un placer y un honor. Ojalá en algún futuro lo volvamos a hacer sobre otro tema. Definitivamente me encantaría. Claro, Eh, sí, no, yo también aprendí muchísimo y me despertaste dos, tres cosas que voy a hacer mi propia investigación. O sea, me iluminaste el camino para yo definitivamente, particularmente con el tema del astral y todo. Yo realmente no he hecho el nivel de investigación que has hecho tú. Mucho me he guiado por lo que le llamo mi intuición y estoy totalmente abierto a que estoy siendo, como dices tú, tal vez manipulado, etcétera. Eh, Algo que siempre he dicho y las personas que me conocen es, necesito estar abierto, estar mal, pero realmente tampoco no puedo estar tan preocupado, ¿verdad? De que esto tiene que ser. Hay tanta información, tanto y tantas versiones y todo, que al final un poco te tienes que relajar, siento yo, y un poquito dejarte llevar a lo que te va llamando, ¿no? Y definitivamente cambio, o sea, a lo que pensaba hace 1 año, hace 2, es una cebolla, estoy cambiando, entonces tal vez si platicamos en 1 año, te menciono otras cosas o ya cambié un poquito de situación o descubrí otros caminos, otras informaciones, otras verdades. Eh, pero lo que me gusta ofrecer en el canal y desde un principio así lo sentí es simplemente, por eso no me preparo para mis episodios, especialmente los que hago solo, porque me gusta simplemente platicar con las personas, me intento comunicar con uno a uno y platicarles una historia y bueno, sí, ahora que estoy poniéndole subtítulos a todos los episodios, tal vez alguna vez te interese alguno por ahí y hay muchos temas que estamos en compaginación. Para mí el mensaje, y esto como lo van a ver tus, si me permites, terminando, como lo van a ver tus suscriptores, las gentes que te siguen, el mensaje que a mí me gusta transmitir es que aquí venimos definitivamente a ayudarnos unos al otros y que, como digo, para mí la prueba es la moralidad, o sea, que venimos a ser buenos, ¿verdad? A pesar de todas las manipulaciones y todo lo que hacen en tantos planos. Porque otra situación, y eso no lo platiqué, y si gustas, ya en futuras veces te platico un poquito más a detalle, pero otras situaciones, tengo algo que se llama electrosensibilidad. Entonces, me afecta desde pequeño, desde que empezaron los celulares, ahí lo sentí, definitivamente siento el Bluetooth, siento el Wi-Fi, siento todo este tipo de cosas. Y entonces, especialmente si vives en una ciudad, es increíble el bombardeo energético, electromagnético que nos están haciendo, increíble. Para mí, sí, eso se puede realmente, sentir. realmente es algo, ¿cómo lo explicaré? O sea, nos están bombardeando de tantos lados que para mí
el ver que todavía en esencia, sí, cometemos muchos errores y nos falla nuestra moralidad, pero veo tanta gente que intenta ser buena que tengo esperanza, tengo mucha esperanza en la humanidad. Y para mí vienen cosas buenas. Estamos en un momento para mí ápice, algo está sucediendo, no lo puedo explicar, no tengo fechas porque algunas me han preguntado, se escuchan tantas fechas. En algo que estoy totalmente de acuerdo contigo es quien venga y diga absolutos en el sentido en 5 años, no, no lo creo. Para mí eso, para empezar, el futuro depende de todos nuestros libres albedríos y todas nuestras decisiones juntas, ¿no? Entonces, el futuro lo estamos todavía formando. Pero lo que sí siento que es totalmente seguro, y por eso mi canal, de hecho, acaba de cambiar de nombre, pero se llama Humanity Wins en inglés, la humanidad gana, porque sí siento que la humanidad va a tener este proceso que tú mencionas. A través de todas estas reencarnaciones de aprendizaje, va a llegar a ser esta humanidad que luego, ¿por qué no? Abrir la mente y decir que la humanidad vaya a otros mundos, como tú bien lo dices, que no podemos, vaya a otros mundos a ayudar, como una humanidad, como una civilización buena del universo. Bueno, eso que acabas de decir se podrá cuando logremos el avance tecnológico. Y muy bien lo decías, porque así como otras humanidades han venido a ayudar, nosotros podemos hacerlo también en otros mundos, pero según el plan estelar que Sí, te no. explicaba de las 7 cápsulas, sería más o menos como hacia la quinta, donde sí podremos interactuar ya con otras civilizaciones. Pero para interactuar con otras civilizaciones tenemos que tener una altura espiritual, una altura de conciencia, es decir, no podemos ir a otro lado a dañar. Si No, saliéramos no. ahora, ¿qué iríamos a enseñar a otro mundo? Pues las Mm, perversidades que hacemos aquí. No, Entonces, por es eso, exactamente, si solo voltea claro, al mundo, voltea claro. a África, a las guerras, a todo. Sí, Por mira, eso el ¿no? plan lo determinó así, Claro, por sí, sí, protección. sí, sí, sí. Muy interesante eso que mencionabas de 4.300 años por 7, cuatro ¿no? mil trescientos millones de años Ah, millones, aproximadamente. perdón. Sí, No, 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 no. sí, sí. No, Pero pues es que el tiempo, nosotros vemos el en tiempo tiempo, espiritual, decías, ¿no? exacto, nosotros escuchamos eso y lo llevamos inmediatamente a lo físico. Ahora, a nivel espiritual, eso no tiene la magnitud que a nivel físico la tiene. Entonces, y eso se recorre a nivel espiritual, Sí, cuántico, podríamos llamarlo así. último comentario porque me lo han preguntado y les digo, no, no, siempre contesto, no sé, te voy a decir qué siento, ¿no? Pero me decían, ¿qué pasa en las reencarnaciones? Porque no son, en tiempo humano, en tiempo de la Tierra no son inmediatas, estamos de acuerdo. Debe pasar algún tiempo, ¿no? 5 o 10 años, porque también se menciona que nos reencarnan en el mismo grupo familiar o etcétera, ¿no? Que como una especie de tribu se le dice también. Eh, y dicen, estás 10 años en algún lugar ahí esperando, cruzado de brazos, Eh, el- sí, perdón, adelante. No, pero te iba a decir lo que siento yo es que no es sí, pensé que el me estabas mismo, preguntando. sí, Sí, no, sí, no, sí. sí, que no era el mismo tiempo. No, sí, claro, quiero escuchar tu opinión, pero que no es la misma magnitud No de es lo mismo. tiempo, no es lo Sí, mismo, claro. exactamente, eso es lo que siento Sí, yo. es lo que te decía cuando estábamos hablando de ese tema, que el espíritu va a la dimensión espiritual. Entonces, en la dimensión espiritual, el tiempo, si en la Tierra pasan 10, 20 años, para que tú regreses, entre comillas, a nivel espiritual, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Eso quizás se sienta, digo yo, instantáneo, Exacto. o no sé, o sean fracciones de segundo, porque en esas dimensiones el tiempo no se rige como acá. Entonces, es difícil saberlo, pero ya si uno lo analiza desde el tiempo físico, es probable que sea años, que puedan ser años, o sea, no. ¿Cuánto? Dependerá de la causa y efecto de ese espíritu. Quizás depende de lo que haga, puede durar más, puede durar menos, pero eso sí ya digamos que ese detalle de cómo funcionan esas leyes sí es complicado que lo conozcamos. Podemos aquí Claro, especular, obviamente, y eso es sano también. así es, así es. Bueno. Muchísimas gracias. Y en todos mis episodios, pero está en inglés, para los que no están viendo en español, tengo una pequeña cápsula al final que voy a agregar en este caso, está en inglés, que en esencia es lo mismo que decía, que los invito a no odiar, los invito a no pensar en la violencia, los invito a pensar en amar, en ayudarnos, en crecer, en descubrirse, en intentar ser buenos, porque somos buenos de corazón. Nuestra esencia es buena, eso estoy totalmente seguro. Eso sí es Eh, verdad. Muchas gracias, Salim. A ti, un abrazo a todos los que estuvieron aquí presentes. Igualmente. Muchas gracias. Thank you for making it to this part of the video. This is my favorite part. This is where I suggest to you that you discover yourself. You are not what you have been groomed to believe. You are this incredible being without limits that has eternal life, amazing strength, infinite wisdom, and a big, beautiful heart. All your limits are always self-imposed. Your best version in this reality is inside you. Your only mission on this life is to become a beacon of love and guidance. This version is ready to be discovered today. How do you discover yourself? The discovery process is a personal one. No one can do it for you. Dedicate 5 minutes a day to talk to yourself and the universe. Request to be connected and ask, who am I? Where do I come from?
You will start getting signs, breadcrumbs, and signals. You will notice how your notions about those realities start disappearing. No more hierarchies, no more competition, no more complaining, no more depending on others. Discovering yourself equals to breaking your matrix. Your self-imposed limits will fall, and you will be ready to serve humanity and help break this spell and deception on us. But you must be patient to allow others to wake up at their time through their own free will. That will be really soon, you will see, and that will start a new war. As you work towards your best version, you will notice how all emotions don't serve you anymore. Hate, fear, rage, pride, loss, envy, violence, justice, true violence, judgment of others, and other emotions will disappear from your mind and heart. You will understand those emotions serve only the evildoers and are not you. Please try to be understanding of others that don't think or feel like you. Everyone has a process. No one is right or wrong. We're all just different. Don't be concerned about being right, ever. Don't allow pride preventing you from touching things up with family and friends. It is very important you enjoy this life with your loved ones. Put in the work to patch things up and leave it to others to decide. Please relax and enjoy life. When everyone breaks their own matrix, humanity through our community consciousness will break the final spell. The new world will start and everything will gradually fall. Governments, hierarchies, and the medical and financial system will go from scarcity to abundance. Thank you very much for watching. Please share this episode. If you have any comments or suggestions, please use the comment section below. For private questions, conversations, and if you'd like to appear on the show, please email me at hey@thealexshow.tv. Thank you again. Please don't forget to visit our website www.thealexshow.tv. By giving me your time, you honor me. Have a very